Gracias a la era naciente de las impresoras 3D, es que se puede obtener un muñeco del oloroso Pete a escala grande, como el fabricado y vendido por COP 378 454 505 en Instagram, reseñado por Today I Grew Up en su canal de YouTube, declarando que definitivamente, ahora sí, esta era una réplica exacta de la película. Pero antes de que esto existiera, la única forma de tener un oloroso Pete en tamaño grande era o comprar alguna de las figuras de Young Epoch o que alguien con el don de ser artista plástico empezara a crear la figura. En octubre de 2011, el usuario Evan84, renombrado después como Seth MacFarlane, subió a Flickr un custom del capataz. Fue hasta enero de 2016 que vi estas imágenes. Me llamaron mucho la atención, pues había modificado el Star Beam de Mattel para que fuera más alto, y su creación se veía muy bien. No parecía tan difícil, así que pensé que tal vez podría hacerlo y por fin tener un muñeco del capataz, pues en ese entonces lo mejor que existía de él eran los muñecos de Young Epoch, y ya en ese momento eran muy caros. Meses después, en julio, tuve en mis manos dos muñecos con características muy similares al oloroso Pete. Uno era este muñeco de Winnie Pooh, y otro era nada más y nada menos que este Santa Claus. En cuanto al muñeco de Winnie Pooh, el overol que traía era exactamente la misma forma del overol del oloroso Pete. Y en cuanto al muñeco de Santa Claus, la forma y tamaño de su cabeza, manos y zapatos llegaban mucho al punto del muñeco del capataz. Así que lo primero que hice fue arrancarle por completo la barba y el cabello, y con un material muy parecido a la arcilla polimérica le empecé a esculpir su barba y cabello, guiándome poco a poco las imágenes de la figura de Young Epoch. A partir de julio de 2016, poco a poco lo fui creando. Asombra mucho que desde ese momento pasaron 5 años para que por fin terminara mi creación. Pero no se asusten, no es tan difícil. Me tardé tanto tiempo porque no se me da tanto hacer estas cosas. Y también por lapsos de tiempo algo prolongados que dejaba el proyecto en espera. No se me facilitaba mucho el hacerlo o el dar con todos los materiales que necesitaba para irlo creando. También es que a finales del 2018 deshice mi trabajo casi por completo porque no me estaba gustando. De hecho, en un punto de 2019 llegué a plantearme si sería bueno continuar haciéndolo o no, porque además del capataz también intenté hacer otros personajes, los cuales definitivamente no me gustó el resultado final y mejor preferí deshacerlos. Con el capataz estuvo a punto de ocurrir lo mismo, solo que después de estarlo pensando mucho decidí darle otra oportunidad. Y en ese año es cuando empecé a mejorarlo bastante y me animé a terminarlo. Y bueno, 2 años después es cuando por fin llegó ese momento. Pero el momento por fin ha llegado. Por fin he terminado a mi oloroso Pete. Un lustro de mi vida es el que se ve reflejado en este proyecto. Y sé bien que no es una réplica exacta de la película, pero verdaderamente esa jamás fue mi meta. Mi propósito era simplemente crear un muñeco que fuera muy parecido y de muy buena calidad. Y lo he conseguido. Go to the middle,